Bueno, mi gente, como le prometido es deuda, en esta oportunidad le traemos a continuación de la lectura del reglamento de construcciones, en este caso el CIRSOC 301. Vamos a hablar de lo que es un poco el capítulo A. Documentación de proyecto y documentación conforme a obra. Bueno, vamos a hablar un poco de estos ítems, vamos a ir charlando, intercambiando, con colegas también. ¿Qué se entiende por documentación de proyecto? Entonces es el conjunto de planos generales y de detalles básicos, ¿no? Memoria de cálculo y especificaciones de materiales, fabricación y protección anticorrosiva, otras protecciones, montaje y construcción de la obra. Bueno, completo, ¿no? Concepto de planos. Los planos se deben ejecutar en escala adecuada a la información que se presenta. Está claro que hay escalas que son acordes a determinados tipos de ingenierías. Sobre todo la ingeniería civil se utiliza una escala diferente a la ingeniería mecánica. Pues nosotros como ingenieros civiles vamos a tratar con metros y eh, por lo general la medida más adecuada para la representación en el plano papel. Deberán, dice, contener toda información necesaria para la ejecución de los planos de taller y de montaje. Fundamental porque los planos de taller son los correspondientes a los que se le van a asignar a otros rubros, ¿no? Como carpinterías, doblados de hierros y demás. Y de montaje se refiere sobre todo a la hora de cuando uno trabaja con el montaje de estructuras metálicas, los detalles, tienen que ser claros para que el operador eh, lo ejecute de manera adecuada. Bueno, dentro de estos detalles vamos a hablar de lo que son las dimensiones, las formas seccionales y ubicación relativa de todos los elementos estructurales. Dice, deben estar acotados niveles de pisos, ejes de vigas, centros de columnas, rigidizaciones y arrostramientos. Sabemos que los arrostramientos, son los elementos que justamente arriostran, por lo general materializado por medio de tensores cruzados. Tipos o de estructuras adoptados. Según la sección A2.22 se va a ver ahí los tipos de estructura, ¿no? Cuando así correspondieran los planos generales y en los detalles básicos se indicarán cargas y requerimientos necesarios para la preparación de los planos de fabricación, incluyendo los esfuerzos requeridos de corte, axial y flexión de las barras y sus uniones. Bueno, el punto C habla de especificaciones de los aceros a utilizar en los elementos estructurales. En el detalle D, detalles de las uniones, justamente porque los tipos de uniones metálicas pueden ser ablonadas, pueden ser remachadas e incluso pueden ser soldadas. Por eso dice acá, y tipos de acero a utilizar en remaches y bulones. Cuando se proyecten uniones con bulones de alta resistencia, se indicará el tipo de unión proyectada. En el capítulo J también se habla de lo que son los tipos de uniones. Esta información se puede utilizar muchísimo en la cátedra de resistencia de materiales para el diseño. Nosotros nos vamos a encargar de hacer el diseño de estos componentes. Detalles de las uniones soldadas según las especificaciones del reglamento correspondiente, ¿no? Indicando la calidad de los electrodos. Por eso también debemos saber qué tipo de electrodo utilizar para qué tipo de metal. Después del punto D habla de las dimensiones, detalles y materiales de todo otro elemento constructivo que forme parte de la estructura. Por ejemplo, losas de entrepiso, placas de techo, tabiques, entre otras cuestiones. Contraflechas de cerchas y vigas de armaduras. Sabemos lo que son las flechas, que es el descenso de la estructura. En los casos en que fuera necesario el esquema previsto para el montaje de la estructura, indicación de los puntos de levantamiento de los elementos a montar, posiciones que ocuparán temporariamente los equipos principales o auxiliares de montaje. Claro, porque es fundamental a la hora de manipular estos tipos de equipamientos en las alturas, saber dónde lo vamos a apoyar también. Planos de andamio, fundamental acá los planos de andamio son y apuntalamientos que requieren cálculos estructurales, fundamental porque
Los andamios también y otras estructuras auxiliares secundan la construcción del mismo, por eso es necesario saber su función estructural. En casos en que las longitudes de los elementos pueden ser afectadas por variaciones de temperatura durante el montaje, se indicará la amplitud de la variación térmica prevista. Bueno, esa es física 2. Protección contra la corrosión adoptada, bueno, eso es, también sabemos que la corrosión es, no solo se aplica en metales, sino también en estructuras de hormigón. Sabemos que el fenómeno corrosivo como químicamente atenta contra la materialidad. Indicaciones de los revestimientos o usos medios de protección contra fuego previstos. Bueno, ese punto hay que tratar. Dimensiones y detalles y materiales de bases y fundaciones de la estructura fundamental a la hora de fundar la estructura. Bueno, estos planos de detalles que aclaran todo tipo de ambigüedades. Listado aclaratorio de la simbología especial empleada en los planos, fundamental y glosario. Toda información complementaria que él o el proyectista o diseñadores estructurales estimen conveniente para facilitar la interpretación del plano debe ser su responsabilidad compartirlo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de memoria de cálculo? Bueno, la memoria de cálculo se debe presentar en forma clara todo el proceso de cálculo empleado. ¿Viste? Por eso es fundamental que el ingeniero también lleve en sí mismo la información teórica brindada por la facultad en este caso. La bibliografía también empleada, ¿no? Empleado para el dimensionado y verificación de la resistencia y estabilidad de la estructura, sus elementos estructurales y sus uniones, dice acá. Bueno, la memoria descriptiva de la estructura con indicación de materiales a utilizar. Fundamental. Sintetizar el proceso de cálculo dimensionado, adoptando para su proyecto y tecnología prevista para su construcción. Sabemos que la tecnología es la ciencia aplicada, ¿no? Acciones y combinaciones de acciones consideradas con indicación de los valores nominales, adoptados para las acciones y los reglamentos aplicados. En el caso de edificios industriales, se indicarán las cargas de equipos consideradas, tipos de estructuras adoptados y métodos de cálculos empleados para determinar las resistencias requeridas para los estados límites considerados. Resistencias requeridas, estamos hablando de tensiones acá, resistencias requeridas para los estados límites últimos considerados para la estructura en su conjunto y para cada elemento estructural y sus uniones. Resistencia de diseño determinada para cada límite último considerado para los distintos elementos estructurales y sus uniones y la estructura en su conjunto con indicación del tipo de recaudo constructivo y los materiales adoptados con sus características mecánicas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre resistencia de diseño y la resistencia última? Claro, la resistencia de diseño se refiere, bueno, justamente que el ingeniero va a diseñar a la condición más desfavorable, ¿no? Por eso habla de una resistencia de diseño. Estados límites de servicio considerados, desarrollo de los detalles de las uniones necesarias para la ejecución de planos de taller. Cuando corresponda, procedimiento de montaje incluyendo verificación de resistencia y estabilidad de los elementos y del conjunto durante el proceso constructivo y determinación de los puntos de levantamientos de los elementos a montar. Eso se refiere a puntos de levantamiento, bueno, habla de topografía, justamente saber en qué punto, a qué altitud se va a colocar el elemento, ¿no? Proyecto de apuntalamiento temporarios, eso es fundamental, es otro proyecto aparte, los elementos que apuntalan la estructura en sí, hasta que alcance su independencia o autonomía. Capacidad portante del suelo, de fundación a adoptar, bueno, eso es geotecnia, todavía no llegamos ahí, pero ya vamos a ver que la geotecnia es la resistencia de materiales aplicada al suelo. Toda otra información complementaria que el proyecto del proyectista o diseñadores estructurales consideran conveniente para clarificar el proceso de proyecto o resguardar su responsabilidad. Especificaciones. Las especificaciones contendrán todas las indicaciones necesarias para la correcta fabricación, montaje y construcción y control de calidad de la estructura proyectada. Se podrán referenciar especificaciones contenidas en este reglamento
claro, se van a poner como referencia también este reglamento. Asimismo, se deben indicar los aspectos básicos del plan de tareas de mantenimiento a realizar durante la vida útil de la estructura. Documentación conforme a obra. La documentación conforme a obra debe contener la información técnica que describa. Esta documentación es otra, ¿no? Cada uno de estos va a ser un folio de tu carpeta, ¿no? Una es la documentación del proyecto. Bueno, la documentación del proyecto va a contener los planos, la memoria de cálculo y especificaciones. Y la documentación conforme a obra. Este término es nuevo para mí, o lo he escuchado, pero no sé qué contiene. Vamos a ver. La documentación conforme a obra debe contener la información técnica que describa cómo está proyectada y construida la estructura, debiendo individualizar a los profesionales, responsables de cada etapa. Claro, en cada etapa va a haber un responsable, ¿no? La etapa, qué sé yo, del proyecto estructural, bueno, va a haber un encargado de la etapa de fundación. Otro proceso sería, bueno, qué sé yo, planta primera, un responsable, ¿no? Porque una estructura en sí va a ir acarreando un montón de firmas, ¿no? Por eso hay veces que el mismo diseño, el mismo profesional encargado de diseñar la estructura debe dejar esta documentación para que otro profesional la continúe, ¿no? Documentación conforme a obra. La documentación conforme a obra debe contener la información técnica que describa cómo está proyectada, construida la estructura. Bueno, justamente eso, ¿no? Constituye la certificación de seguridad estructural durante la vida útil mientras que se conserven las condiciones consideradas en el proyecto y el antecedente cierto para toda cuestión técnica de litigio. Concepto de litigio. Dame un segundo. Litigio es un proceso legal. Ya entra una cuestión legal acá, ¿no? Un litigio es un conflicto o disputa entre dos o más partes que se resuelven a través de un proceso legal en un tribunal o corte. Los litigios pueden surgir de diversas áreas de derecho, como el derecho civil, laboral, comercial o de familia. Y es fundamental esto entonces, entenderlo. El concepto de litigio son las condiciones legales que encuadran esto también, ¿no? Y para proyectar modificaciones y ampliaciones o refuerzos y para analizar las condiciones de seguridad ante cualquier cambio que altere las hipótesis del proyecto original. Ella deberá contener los planos de acuerdo, memoria de cálculo, informe sobre el suelo de fundación, especificaciones de acuerdo a la sección, memoria descriptiva, memoria con el proceso y resultados de control de calidad, memoria de indicación de proyección contra corrosión y fuego, plan de tareas de mantenimiento, toda otra información que el profesional debe resguardarse para conservar su responsabilidad, ¿no?